Infusión y deconstrucción. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Infusión y Deconstrucción. Yo soy Karina Correa. Lamentablemente hoy no nos acompaña Lucía, pero tenemos una gran invitada que de hecho habíamos estado esperando hace muchísimo tiempo. Está con nosotros Sofía Carrillo Segarra. Ella es periodista afroperuana, activista y defensora de derechos humanos. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo y con todos y todas tus seguidores. Gracias, Sofía. Y es cierto que te habíamos esperado hace mucho tiempo, te seguimos hace mucho también. Y además, no solamente como por las actividades o por la información que tú compartas, sino también, yo soy comunicadora social, entonces de todas maneras eres un referente también dentro del campo de las comunicaciones. Y justo me gustaría empezar conversando contigo sobre lo que recordamos, celebramos el 25 de julio, recién hace poquito, el Día de la Mujer Afro-Latina, Afrocaribeña y la diáspora, y también el Día Nacional de la Mujer Afroperuana, que me parece que recién esta fecha la tenemos desde 2020, ¿no? Así es. Y estas fechas me hacen pensar mucho como en la visibilización que necesitamos para entender y reconocer que las mujeres en Perú somos diversas, que atravesamos o nos atraviesan distintas opresiones, tenemos distintos privilegios también, entonces es necesario hablar como de esta diversidad que existe, pero también me gustaría que nos cuentes un poquito, Sofía, como a propósito de qué también surgen estas fechas, por qué es importante nombrarlo, por qué es importante tener estas fechas. Cuéntanos un poquito. Sí, es importante señalar que el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora se da desde 1992, cuando mujeres, particularmente del Caribe, plantearon la necesidad de reconocer que nuestras vivencias como mujeres afrodescendientes se diferenciaban a las vivencias de las mujeres blancas mestizas y, digamos, era importante también reconocer que la categoría mujer no es única, que hay una diversidad y a partir de eso también tenemos situaciones particulares que nos atraviesan, además de la discriminación de género. Es decir, las mujeres afrodescendientes en particular vivimos el racismo, la discriminación racial, el clasismo, y esto era importante darlo a conocer. En esta fecha el objetivo es visibilizar a las mujeres afrodescendientes y además promover políticas públicas que permitan la mejoría de su calidad de vida y la erradicación del racismo y la discriminación. Es una reivindicación de los derechos de las mujeres, de la dignidad de la mujer afrodescendiente, porque, reitero, persisten las múltiples formas de violencias y de discriminación que afectan a las mujeres afrodescendientes y se agravan cuando lo vemos desde una perspectiva étnico-racial, una perspectiva antirracista. En este caso, cuando hablamos del Perú, desde el 2020, es que el Ujú. Congreso de la República declara el Día Nacional de la Mujer Afroperuana. Y esto a partir de la demanda, la insistencia, la lucha también de organizaciones de mujeres afroperuanas, activistas independientes que han argumentado las razones por las cuales tenemos que promover y reconocer el aporte de las mujeres afrodescendientes a partir de su propia historia, porque si tú recuerdas la historia del Perú que te contaron seguramente en el colegio, que me contaron a mí, la presencia de la mujer afrodescendiente, afroperuana, de las mujeres esclavizadas que lucharon por su propia libertad y la libertad de sus hijos está prácticamente borrada. Y Ujú. necesitamos dar cuenta de eso para valorar, obviamente, el aporte, para eliminar y reducir las brechas que aún persisten, porque las consecuencias de la etapa colonial las seguimos viviendo hasta el momento. Y Ujú. tenemos que plantear cambios específicos para que esto pueda realmente modificarse.
Ujú. Sí, tal cual. Justo cuando hablo sobre visibilizar, pienso mucho como en las niñeces, me remonto a la etapa escolar. A mí me apasiona mucho la educación, creo que muchos cambios tienen que venir desde la educación. Em, y sí, recordaba mi etapa escolar y la verdad es que no se mencionaba, o sea, toda la representación que teníamos eran de personas blancas y cuando en los textos escolares aparecían personas tal vez afrodescendientes, era como relacionados para hablar de la esclavitud, por ejemplo, Sí, ¿no? Era donde lo veías, ¿no? O para 28 claro. de julio, que era como, ay, ponte la faldita, no sé qué, bailar festejo, y todo esto que antes de lo que no se conversaba, ¿no? Incluso yo sí recuerdo haber visto en primaria, cuando estaba en primaria, como que se pintaban la cara con betún, incluso Claro, el pintura. blackface era totalmente Claro, aprobado, aplaudido y gracioso en ese momento. gracioso. Hasta el momento he visto justo en Trujillo que acaban de hacer una celebración en el marco de las fiestas patrias y que hay un personaje que se ha pintado de negro con betún seguramente y que además ha ganado el concurso de arte. Mm, Entonces, es algo que no se ha ido, es algo que está presente, que lamentablemente tenemos que seguir argumentando las razones por las cuales no debe hacerse, por las cuales el pintarse el rostro y el cuerpo es un acto violento y es un acto racista. ¿No? Nuestra piel no es un disfraz, y lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, no es hacer un, entre comillas, disfraz de cualquier otra cosa, al igual que deberíamos cuestionar todas estas representaciones estereotipadas y racistas de mujeres indígenas, de hombres indígenas, en el caso de las mujeres afrodescendientes, de las personas afrodescendientes, es evidente que nuestro color de piel es motivo de mofa, de burla y que no nos respetan, nos deshumanizan. Entonces necesitamos seguir alzando nuestra voz para que esto deje de darse en nuestro país y en realidad en el mundo. ujú, ujú. ¿Tú crees que sí hemos tenido algunos cambios? O sea, yo creo que igual sí, porque por lo menos ahora ya hablamos más de esto, le ponemos un nombre, por ejemplo, antes no sabíamos que era blackface, e incluso supongo que yo en primaria no recuerdo cuál fue mi reacción, pero supongo que lo aplaudí, me pareció natural, normal, ¿no? Y hasta gracioso. Eh, Supongo que sí han habido algunos cambios, pero tal vez tú, dentro de tu ejercicio como periodista, el activismo también como defensora de derechos humanos, ¿cómo has visto esto y cómo estamos como hoy de cara hacia el futuro también? ¿Cuánto nos falta todavía por cambiar, ¿no? E incluso tal vez como desde tu historia personal, como ¿cuál fue el momento en el que tú como que te diste cuenta de tengo que alzar la voz, tal vez? ¿Desde qué momento como empezaste a hacerlo y empezaste como a formarte o a trabajar como activista? Mira, yo creo que sí han habido cambios. Ujú, Es importante lo que señalas en torno a, por ejemplo, que sean muchas más las voces que demandan, que denuncian. El tener plataformas digitales también ayudan a que la denuncia sea masiva, a que haya más personas indignándose y además ujú, más personas también tratando de enseñar, de hacer pedagogía, porque también debemos entender que el racismo es algo con lo cual hemos vivido toda nuestra vida, ¿no? Al igual que el machismo y las prácticas discriminatorias. Entonces, el cuestionamiento no va a venir de la nada, sino va a ujú, venir en la medida que nosotros planteemos mensajes claros de la necesidad de modificar todas estas prácticas que hemos señalado. En el torno a lo afro ha mejorado, por ejemplo, el hecho de que hay una institucionalidad afroperuana ahora, ¿no? Desde el perdón histórico, ya hace más de 20 años, desde la creación de una dirección de políticas de la población afroperuana en el Ministerio de Cultura,
el hecho de que hay un día de la cultura afroperuana, el mes de la cultura afroperuana. Todas estas son acciones afirmativas importantes que no podemos dejar de mencionar. Entonces, y se dan no porque de pronto el Estado o los funcionarios públicos se dieron cuenta que tenían que hacerlo, sino se da a partir de la demanda, a partir del activismo de personas individuales, de organizaciones, de colectivas y de colectivos. Entonces, hay que decirlo, la voz de la sociedad civil es la que ha permitido que los cambios se den en instancias públicas y que en estos momentos podamos hablar de estos hechos que finalmente impactan de manera positiva en la población afrodescendiente. Sin embargo, creo que el trabajo que se ha hecho para la reducción específica del racismo y la discriminación racial sigue siendo insuficiente, porque hay prácticas y hay patrones socioculturales que marcan y que justifican la discriminación racial, que no solamente debe verse a partir del insulto y del agravio directo, sino tiene que verse también a partir de las barreras que pueden tener, por ejemplo, afrodescendientes e indígenas en el acceso a una educación de calidad, a un trabajo digno, porque obviamente si somos o son indígenas y afrodescendientes quienes están en una situación de mayor empobrecimiento, son quienes tienen menos posibilidades de acceder a una educación de calidad, a un trabajo digno e incluso a ser parte de los espacios de toma de decisión. Entonces, eso también es consecuencia del racismo estructural que hay en nuestro país. Debemos ser muy conscientes de esta situación y no quedarnos en el hecho particular del agravio racista y del insulto, que obviamente es grave, que obviamente es doloroso, pero no es la única manera de que se manifiesta el racismo en nuestro país. Entonces, allí creo que todavía estamos en debe y es por eso que desde ya varios años estamos demandando la creación de una ley contra el racismo y la discriminación racial, que en su momento fue presentado por el Ministerio de Cultura. El propio Congreso de la República hizo una propuesta a nivel de algunos congresistas, pero nunca ha tenido una respuesta positiva a nivel de pleno, porque sabemos la crisis permanente política en la cual estamos y lamentablemente no se reconoce como prioritaria la lucha contra el racismo, cuando hemos visto que incluso en la política, ¿no? El racismo está tan claro y es tan evidente que debería tomarse acción al respecto, ¿no? Entonces, Sí. creo que sí hay cambios, no lo suficientes, y estamos todavía en una situación en la cual necesitamos seguir luchando, necesitamos seguir yendo por este camino, porque de lo contrario, las cosas realmente no se van a modificar, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Nada más vale como recordar las declaraciones de hace poquito de Mari Carmen Alba para ver cómo estamos, ¿no? Y cómo estas personas que se supone representan a todos y todas las peruanas dentro de estos puestos de poder, puestos públicos, desconocen, ¿no? Desconocen como la realidad. Y eso es muy peligroso porque si tú no conoces a las personas que estás representando, cómo vas a establecer o cómo vas a luchar por políticas públicas que realmente nos beneficien a todos y sobre todo a las personas menos favorecidas, ¿no? Sí, me parece súper, súper peligroso. Eh, y pensaba también como en, nuevamente la educación, porque te decía, me apasiona y creo que desde ahí vienen muchos de los cambios en este enfoque transversal, ¿no? De Claro, interculturalidad, también del enfoque de derechos humanos, que de hecho, a pesar de que son transversales todos estos siete enfoques, no siempre se llegan a aterrizar, ¿no? O sea, es como están en los documentos, que ofrece el MINEDO, en todo lo que se trabaja, los tenemos de manera teórica. De hecho, si leemos todos los documentos,
es información hermosa, valiosísima, los lees y dices, ok, de acá van a salir personas, pero súper bien formadas, ¿no? El perfil de egreso es excelente, pero cuando vamos a aulas es muy difícil ver que realmente se aterrice, ¿no? Como que todavía hayan representaciones que son ofensivas, ¿no? Para ciertos grupos de la población, que todavía incluso desde algunos docentes salgan comentarios racistas, clasistas, homofóbicos. Entonces, todavía esto se permite y se vive dentro de algunos espacios educativos, ¿no? Entonces, aún hay muchísimo camino por recorrer, como tú ya mencionabas. Y claro, además, como si analizamos, siempre es más fácil ver que los cambios se dan en cosas mucho más visibles, ¿no? Así Como, claro, si no te golpean, si no te matan por ser negro, por ser negra, o en fin, por alguna razón en específico, dices, ah, no, ok, no vivimos en un país violento. Por eso hay muchas personas que todavía dicen que no existe racismo en nuestro país, que estamos exagerando, ¿no? Pero es. debajo de esto que sí se ve, tenemos todo un contenido tremendo como la estructura, que es algo que no vemos, cómo es que está construido este país tan racista, tan clasista, el acceso que se le da a algunas personas y a otras no, es increíble, ¿no? Los sesgos que existen, por ejemplo, también, y de los que no somos conscientes, ¿no? Entonces, es necesario todavía seguir como analizándonos e incluirnos, además, incluirnos en este análisis y no hablar de las personas racistas como en tercera persona, ¿no? Porque a veces suele pasar que decimos como, ok, sí, las personas racistas hacen esto, esto y esto, y nos excluimos como de ese análisis, o bueno, voy a hablar en primera persona, a veces me he excluido de ese análisis, pero también hay cosas que sigo arrastrando porque he crecido en esta sociedad, ¿no? En este sistema que funciona de una forma. Entonces creo que el ejercicio también empieza ahí, ¿no? Al darnos cuenta. Y esto también que mencionaba Sofía del activismo, ¿no? Claro, no hay políticas públicas en relación sobre todo a derechos humanos que no se hayan gestado desde la lucha social, desde el salir a las calles, desde ahora el activismo en redes, por ejemplo, que es importante también hacer presión desde ahí. Necesitamos seguir hablándolo, ¿no? Entonces, todavía hace mucha falta. Ahora vamos a... Sí, ¿querías decir algo, creo? No, y tú me preguntabas desde cuándo, Sí. ¿no? Y yo lo que te puedo decir es que no hay un momento específico en el cual una persona que es impactada, por lo menos en mi caso particular, Ujú. impactada por el racismo y el sexismo, decida ser activista. Incluso yo no me enunciaba como tal, yo solamente era una persona que reclamaba, que demandaba respeto, que no acepta insultos. Obviamente a lo largo de mi vida esto ha ido fortaleciéndose porque una no nace teniendo todas las herramientas para defenderse en una sociedad tan racista y tan machista y tan sexista, ¿no? Hay momentos en los que sin duda me he quedado callada, en momentos en los que no he sabido qué hacer. Ujú. Seguramente habrán momentos en el futuro en que pueda tener una reacción que no es la esperada desde un activista, porque no siempre estamos en una posición de alerta, no siempre estamos en condiciones de responder a la violencia. Sin embargo, creo que es importante ser conscientes de que estamos en un momento en el que no podemos callarnos, en que el silencio ya no debería ser una opción y que si bien es cierto, una entiende los procesos personales que se puedan tener a lo largo de todo esto, es necesario que las personas sepan que hay otra, ¿no? Que puede apoyarlos, que si no se pueden solas o no pueden solos, tenemos redes de soporte, tenemos que buscar a las personas que nos permitan tener la fuerza para seguir. Entonces, eso sí quería decirlo, ¿no? Es decir, yo, es más, intenté por mucho tiempo plantear mi presencia como periodista únicamente, sin embargo, fueron los otros que me dijeron activista
por la posición que siempre he tenido. Entonces, si eso es ser activista, si decir no al racismo, a la discriminación, al machismo, defender los derechos es ser activista, pues soy activista, además de periodista. Sí, completamente. Además, cuán importante es tener personas como tú que con toda la información, porque a veces no tenemos, ¿no? La información, ¿no? Y también ahí hay como un punto de responsabilidad, porque quienes tenemos acceso por lo menos a Internet, tenemos la información ahí. Y si Sí. no, y si seguimos como empeñadas en decir cualquier cosa, es porque no queremos corregirnos, ¿no? Y ya ese es como otro temita. Sí, sí, sí. Pero a veces como estar como en redes, buscar algunas personas, te llega información que tal vez no buscaste, pero te sigue nutriendo, ¿no? Es como yo te sigo a ti, sigo por ejemplo a Ana Lucía Mosquera y otras activistas, es como, son como fuente de información, ¿no? Obviamente tampoco sin demandar pedagogía, que pasa mucho también con los activistas, ¿no? Es como, a ver, explícame, a ver, dime esto, ¿por qué no dices? ¿Por qué no hablas? Como, somos humanas también, somos personas y es como a veces se demanda demasiado, ¿no? Entiendo también como esa parte, ¿no? Pero es valiosísimo tener a personas que puedan compartir esta información como tú, ¿no? Em, y vamos a bajar un poquito, sí, la tensión para jugar un poquito, que igual este juego consiste en que te voy a decir frases que hemos recogido de redes sociales. No son frases muy agradables, pero son Esas tengo frases a un las montón, que... de esas tengo un Sí, montón en mis redes, así que sí, tal cual. las tengo. Estos comentarios que nos encontramos o publicaciones, ¿no? Que decimos, ay, esta persona, a ver qué le respondemos, ¿no? Entonces la idea es como que puedas responder a estas frases que surgen, ¿no? La primera es, yo no veo razas, en Perú todos somos iguales. Bueno, la raza como tal, como fue creada, obviamente no existe porque no hay una superioridad e inferioridad a partir de ser blanco o no blanco. Eso que sustentó el racismo científico no existe. Pero hablamos de raza en la medida que somos aún una sociedad que racializa, que jerarquiza étnica y racialmente, ¿no? Es decir, las personas racializadas tienen posibilidades o barreras precisamente a partir de su identidad étnico-racial, sobre todo barreras, ¿no? Si hablamos de Ujú, racializadas. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos de identidad étnico-racial, no solamente de razas, de identidad étnico-racial. Y si me dices, no veo razas, estás invisibilizando mi historia, mi proceso, todo lo que ha significado para mí y para mis ancestros, el poder abrir camino en esta sociedad que sí sigue racializando. Entonces, ujú, es importante decirlo, ¿no? Nosotros utilizamos el término raza no por el hecho de que planteemos superioridad e inferioridad a partir de nuestro fenotipo, sino porque esta sociedad sigue jerarquizando a partir de la identidad étnico-racial y tenemos que hablar de eso. ujú. Claro, entonces entiendo que es como, digamos, como tenemos que todavía hablar de razas porque todavía vivimos en un mundo que discrimina justamente por Que esto, ¿no? racializa, claro, Ujú, que discrimina, que racializa, que te ujú, plantea una diferencia y una jerarquía y una posibilidad incluso de movilidad social a ujú, partir de tu, entre comillas, raza. ujú, ujú. Exacto. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, que está relacionado con esto también y lo comentamos brevemente en el primer bloque y es, antes había racismo, ahora ya no. Bueno, ahora sigue habiendo racismo, Ujú, sí cambia de forma, se reconfigura, no es igual que hace 5, 10, 15, 20 años, sin embargo, persiste. Hay ujú, racismo en la medida en que, por ejemplo, si nosotros hablamos de empobrecimiento en nuestro país, vemos que el 16% aproximadamente de personas que se autoidentifican blanca mestizas están en situación de pobreza.
pero si hablamos de personas afrodescendientes, hablamos de un 30% aproximadamente. Si hablamos de indígenas amazónicos, estamos hablando de un 40% aproximadamente. Esto da cuenta de racismo, además de otras condiciones, sin duda, pero también habla de racismo, ¿no? ¿Por qué hay mayores limitaciones, mayores dificultades para un acceso a la educación de calidad, a trabajo digno, a personas y poblaciones, colectivos que son racializados? Entonces, el racismo es estructural, tiene múltiples manifestaciones y afecta, obviamente, a pueblos que son históricamente discriminados. Exacto, así que por favor, todavía vivimos en una Sí. sociedad racista. Si no, Quien lo quiera revisen negar es las porque... redes, si no revisen las redes sociales, Sí, entren a mi Twitter y vean todo lo que me dicen a partir de ser una mujer afroperuana, ¿no? Es decir, sí, digamos, no, yo creo que hay demasiada doble moral también, así como cuando sí. hablamos de que no somos machistas, ¿no? Homofóbicos, es lo Ujú, mismo en el racismo, ¿no? Yo no soy racista, pero no quisiera que mi hija esté con una mujer indígena, con una mujer afro, que mi hijo ujú, no comparta con esa gente, yo lo he escuchado. ujú, Entonces, es parte también de nuestras prácticas cotidianas, además de lo que hemos hablado en instancias mucho más amplias, ¿no? ujú. Públicas. Sí, tal cual, son frases bastante conocidas, así que quien quiera negarlo, pues es porque simplemente está empeñado en seguir sosteniendo este sistema. Vamos con la siguiente y es, y ahí está relacionado, ya es lo mismo como de no hay racismo, solo personas resentidas, como cuando te suelen decir que si hablas de racismo, clasismo, en este caso racismo específicamente, es porque, eres resentida. Mira, yo no veo mal necesariamente que una persona pueda asumir que hay un resentimiento a partir de toda la violencia que ha vivido a lo largo de su vida. Sin Ujú, embargo, no es el resentimiento lo que puede mover la lucha antirracista. Al contrario, cuando una está segura de lo que es, cuando una sabe los derechos que deben ser garantizados a nivel individual y colectivo, cuando una deja de tener miedo y mira a las otras personas como iguales, ¿no? No se ha creído lo que toda tu vida te han dicho de que eres menos, de que eres la más fea, la más bruta, la más incapaz, la que no debe estar en ese espacio, y alzas tu voz y dices, no, esto no es así, yo también tengo derecho. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de haber trabajado también en tu autoestima, de haber trabajado también en tu seguridad personal, que no es fácil, porque muchos hablan autoestima, debes tener la suficiente autoestima para que no te afecte. Pero ojo, la autoestima no se crea en cuatro paredes, ¿no? La autoestima se construye con los mensajes que yo recibo también en todos los espacios, en mi ujú, familia, en el colegio, en los espacios más públicos. Entonces, esto no es resentimiento, lo que hay es conciencia de derechos. Aquí es importante hablar del derecho a la no discriminación, del derecho a vivir en una sociedad libre de violencias. Y si ujú, hay resentimiento de muchas o algunas personas, no es la respuesta que te genera el decir basta, ¿no? El resentimiento no es ujú, movilizador, el resentimiento, al contrario, te anula, ¿no? Te pone en una posición de desventaja, de duelo, de dolor, y ujú, no te pone en una situación o en una posición de activismo, ¿no? De respuesta distinta. Entonces están muy, muy equivocados. Esto no es resentimiento, esto es conciencia de derechos. ujú. Sí, tal cual. Pensaba, sí, pensaba, Clara, en el resentimiento con lo que decías inicialmente, y es una respuesta bastante humana también y Sí, completamente válida, ¿no? O sí, sea, es si decir, todo, ujú, si toda si tu toda la vida, vida.
Sí, Claro, si toda tu vida te han dicho cosas dolorosas, obviamente vas a crecer con esto y hablando más como de los privilegios que tenemos también para sanar, como para sí, acceder a sanar nuestro ser, no todas las personas lo tienen, ¿no? así es. Y ese es otro problemita o problemón enorme. Entonces, o sea, es normal, ¿no? Que te diga y que hable de esto, mira, yo he pasado esto, ¿no? Y me parece súper violento que la respuesta frente a incluso a que una persona te venga a contar y compartir algo doloroso que le pasó, tu respuesta sea como, ay, no, eres un resentido, ¿no? Acá no hay esto. O sea, me parece completamente que invalida y muy violento, ¿no? Porque es como quedarnos en esto. Si esta persona te está diciendo que ha sufrido esto, que pasa esto, que le dicen esto, es porque hay algo que está mal, ¿no? Tu respuesta no puede ser no, eres un resentido porque estás anulando lo que esta persona está sintiendo y estás anulando su Así es. experiencia, que es la experiencia de muchas otras personas, ¿no? Vamos a pasar con la siguiente, y esta me da mucha cólera también, pero, y de hecho entre risa también, porque creo que ya se ha comentado bastante, pero aún la seguimos encontrando en redes sociales por lo menos, que es a los blancos también nos discriminan y nadie dice nada. A ver, hay discriminación de distintos tipos y a distintas personas y la discriminación puede ser de ida y vuelta. Eso también hay que aclararlo. La discriminación que parte del prejuicio, ¿no? Es decir, puede haber frases discriminatorias hacia las personas blancas a partir del prejuicio. Ah, es una rubia linda, por tanto, una rubia bruta, que lo he escuchado, ¿no? ¿Es una práctica discriminatoria? Sí, ¿no? ¿Es una práctica que no debe darse? Obviamente no debe darse. ¿Es violento? Es violento. Eso es muy distinto a decir que hay racismo inverso, ¿no? Cuando nosotros hablamos del racismo, estamos hablando de un sistema que oprime a determinados pueblos y a determinados colectivos, especialmente pueblos indígenas, afrodescendientes, incluso asiático descendientes. Entonces, hablamos de un sistema blanco que oprime a lo no blanco. Y a partir de eso tienes obviamente mayores dificultades para la movilidad social, para mejorar tus condiciones de vida, para vivir una vida libre de violencias. Entonces, eso no ocurre con, con las personas blancas, es decir, sí pueden haber espacios en los cuales puedas tener o puedas ser víctima de alguna agresión o de una práctica discriminatoria, pero sales al mundo, estás en esta sociedad y no es la práctica que condiciona a todas las personas como tú. Me refiero si eres una persona blanca, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo. Cuando hablamos de racismo inverso, estamos colocando en el mismo nivel, ¿no? La situación que pueden vivir pueblos indígenas, por ejemplo, a una persona blanca, ¿no? Que la discriminaron una vez o en el colegio, le dijeron algo como lo que te he señalado, pero aquí estamos hablando de pueblos indígenas sin acceso a educación, a salud, ¿no? Rechazados en los distintos espacios, asociados a ser personas ignorantes, con poca capacidad intelectual y demás. Esto no ocurre cuando hablamos y cuando miramos a la sociedad blanca, porque tenemos todavía una perspectiva eurocéntrica de lo que es el mundo, cómo se concibe el mundo, ¿no? Y si vamos a nuestro terreno, al terreno de los medios de comunicación, hagamos una revisión por los canales de televisión. ¿Quiénes son los presentadores? Si tú ves la televisión peruana, ¿cómo supuestamente es el Perú? ¿De qué personas está compuesta? ¿No? De personas blancas mestizas, ¿no? Los afrodescendientes no estamos, las personas indígenas no están, los asiáticos descendientes no están. Entonces, obviamente es un sistema que favorece la blanquitud,
y por tanto no hay racismo inverso. Prácticas discriminatorias de ida y vuelta en distintos espacios, sí. La siguiente frase es, ya no se puede bromear con nada. Nunca se debió bromear con la identidad étnico-racial, con la orientación sexual, con el género de las personas, con la condición de discapacidad. Nunca se debió hacer. Y antes habíamos personas que sí hablábamos, que sí nos quejábamos, pero éramos menos, ¿no? Y no había mucha posibilidad de difundir nuestra posición. Entonces, eso nunca se debió hacer. Ahora, felizmente, tenemos espacios digitales, tenemos también mucha más gente que ha tomado conciencia de la situación y no permitimos que haya bromas de este tipo. El humor debería ser una posibilidad para todas las personas, no solamente para aquellas que tienen el privilegio de la blanquitud o el privilegio de ser hombres heterosexuales o el privilegio de no vivir ninguna condición de discapacidad. Entonces, es importante decirlo, esto siempre estuvo mal y además nadie nos va a devolver a quienes vivimos durante toda nuestra niñez, adolescencia y juventud toda esta agresión racista legitimada en los programas humorísticos de la televisión peruana. Nadie me devuelve todas las veces que me insultaron en las calles a partir del programa de televisión cuando era niña Trampolín a la Fama, ¿no? Ni lo que ocurría en Risas y Salsa, ni lo que ocurría con el negro Mama. Eso nadie nos devuelve. Entonces, eso siempre estuvo mal. Solo como para que quede claro para quienes nos estén escuchando, y esto tal vez sea un poco nuevo, porque de hecho ha surgido en algunos espacios donde he estado como de, ya, pero esto también es discriminación, no sé qué, ¿no? Sobre las personas blancas, ¿no? Entonces es como, existen prácticas discriminatorias, pero ojo, el racismo inverso no existe, no hay Así forma de es. que exista porque ya conversamos de que es todo un sistema y en fin, ¿no? Así Ok, es, entonces, así es. Eso es importante porque lo que pasa es que hay una confusión en que racismo y discriminación racial o discriminación es igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de racismo, estamos hablando, reitero, de un sistema, de una ideología que te plantea superioridad de lo blanco e inferioridad de lo no blanco. Ese racismo que está en la estructura de nuestra sociedad tiene múltiples manifestaciones, ¿no? Que coloca barreras específicamente a los pueblos históricamente discriminados para el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, que hace que, por ejemplo, sea ahora menos común, antes mucho más común, recibir insultos, agresiones, burlas a partir de nuestro fenotipo, en el caso de las personas afrodescendientes. Entonces, el racismo tiene múltiples manifestaciones y estas manifestaciones afectan a pueblos indígenas afrodescendientes. Pero si nosotros hablamos de la discriminación, estamos hablando de diferenciación, ¿no? De diferenciación de distintos tipos, porque hay discriminación de género, discriminación racial, en fin. Las prácticas discriminatorias pueden ser comunes y pueden afectar a distintas personas, ¿no? A distintas personas que pueden ser personas blancas, pero esa experiencia individual que puedas haber vivido en un espacio no hace que todo el sistema esté oprimiendo a la gente como tú, para hablarlo como en sencillo, ¿no? A la gente como tú. Entonces, no puedes hablar de un racismo inverso, ¿no? Entonces, en ese sentido es que decimos que hay que ser mucho más conscientes de los privilegios, ¿no? A las personas blancas. Y acá cuando hablo de blanco, no estoy hablando solamente de la cuestión fenotípica y del color.
Estoy hablando de lo que significa la blanquitud, ¿no? Como ideología también, ¿no? Es decir, eso que nos dijeron o que me dijeron en muchas oportunidades, que el estar con una persona blanca, el tener hijos blancos no, pero el tener hijos con la piel más clara iba a ser algo adecuado, positivo, era mejorar la raza, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de todo lo que la blanquitud significa en la sociedad, en oposición a lo que significa lo indígena y lo afrodescendiente. Entonces, digamos que la blanquitud es como esta idea de superioridad y hacia donde se supone que todas y todos debemos apuntar, ¿no? Así Y que es. no solamente se da por una cuestión física, sino también incluso educación, por ejemplo, dinero, ¿no? Claro. Etcétera. Fenotípica. No es solamente el fenotipo lo que determina la blanquitud, ¿no? La blanquitud va mucho más allá de eso, porque también yo creo que es una ideología, ¿no? Es decir, esa ideología que te dice que alejarte de lo negro y de lo indígena y acercarte a lo blanco te va a significar mejores condiciones de vida, una mejor respuesta hacia la sociedad, hacia ti, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ya, me gustaría extendernos un poquito acá, porque justo estaba pensando en dos cosas. La primera, justo estaba leyendo, bueno, en redes sociales, encontré alguien que hablaba sobre el white passing, ¿no? Que es como cuando el hecho de tener como una piel más blanca igual te da como ciertas ventajas, ¿no? Temporales por lo menos, ¿no? Entonces es como, te leen como blanca, tal vez por cómo estás vestida, por tu color de piel, y tienes ciertas ventajas, ¿no? Y esta persona es un actor mexicano, no recuerdo el nombre, pero él hablaba de esto porque decía que en su país esto pasa mucho, ¿no? Ven a las personas más blancas, él pertenece a un movimiento que se llama Poder Prieto, ¿no? Entonces desde ahí como que trabajan estos México, temas sí. en México, exacto, ¿no? Entonces hablaba como un poco de esto, ¿no? Del white passing. Y pensaba en eso, ¿no? Porque yo recuerdo haber recibido como comentarios de, ay, tú eres la más blanquita de tus hermanas, ¿no? Ay, qué bonita porque es blanca, no sé qué, ¿no? Y entonces como este tipo de comentarios que de cierta forma igual te van como formando alguna idea, ¿no? De que, ah, yo soy más blanca, entonces soy más bonita y las personas me leen como más blanca y no sé qué, ¿no? Y yo soy descendiente andina, mi familia es de campesinos, somos de la Sierra de Piura, de Ayabaca, Ya. y esto, ¿no? Pero crecí en la ciudad, entonces se me ha ido leyendo de alguna forma. Y ahora, justo con esto que hablabas de la blanquitud, también pensaba en mi historia familiar nuevamente, y cómo es que recién hace algunos años me he venido dando cuenta de que hemos ido abandonando ciertas prácticas, costumbres, incluso alimentación, que antes sí tenían dentro de mi familia, ¿no? Cuando mi mamá, mi papá todavía vivían en la Sierra de Piura. Eh, pero cuando se mudaron, imagino yo que también, porque es como este esfuerzo de adaptarte, de encajar y de ser aceptado también, te obliga a veces a despojarte de algunas cosas que son propias, ¿no? De tus costumbres, incluso de la forma de vestir. Recuerdo acá también en alguna conversación con mi abuela, cuando visita la ciudad, ella en su casa suele usar como pantalones y encima sus faldas, que son como polleras. Y cuando va a la ciudad como que le dicen, pero no te pongas así, ¿no? Porque esto no se usa acá. E incluso ese detalle que podría parecer pequeño, también te está diciendo como, no, no te vistas porque así como lo que eres, como te gusta vestirte y como te vistes en tu lugar de origen, no está bien acá. No lo hagas en este otro espacio, ¿no? Entonces también pasa esto, ¿no? Y amarro esta idea con esta entrevista que fue bastante controversial de Enfoques Cruzados, donde Sí. Rospigliosi menciona el nombre de, no sé, menciona varios nombres, ¿no? Me parece que Arnold, no Sí, recuerdo sí. los otros nombres que mencionó, y hablaron ellos de como de la necesidad de incluirse, ¿no? Porque la idea de Fernando Rospigliosi era que
las personas ya no se quieren discriminar, ya no se quieren separar, sino que quieren incluirse y por eso se ponen nombres, ¿no? Y Jaime Chincha decía que era un tema aspiracional. Eh, y eso, como estas ideas, ¿no? Pasa este proceso, tal vez tiene alguna explicación este proceso de despojarte de algunas cosas, de tratar de dejarlas para sentir que perteneces tal vez a otro contexto. Sí, yo creo que, a ver, primero hay que saber que cuando hablamos de la blanquitud, que es un Ujú, término finalmente acuñado por un filósofo que es Bolívar Echevarría, él ujú, pensaba diferenciar la blancura, ¿no? De la blanquitud, ¿no? Cuando habla de blancura, estaba hablando específicamente del fenotipo europeo, fuertemente asociado a lo que es la piel blanca, a los rasgos anglosajones, ¿no? Entonces, eso es lo blanco. Pero cuando hablamos de la blanquitud, estamos hablando de una forma de ser, una forma de existir, de posicionarnos o posicionarse socialmente sin estar necesariamente asociado a lo europeo o a lo blanco, ¿no? Entonces, en ese punto, la blanquitud es un espacio donde se privilegia lo occidental, lo blanco, lo europeo, lo moderno, ujú, lo avanzado, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que planteaba este filósofo y que ha ayudado también a entender esta dinámica social que tenemos en la actualidad. Y si nosotros entendemos la blanquitud, nos damos cuenta que es algo que también hemos incorporado, incluso desde los espacios racializados, pero es precisamente por el racismo, ¿no? No es que el hecho de colocar un nombre no español, además que el español o el castellano, como lo quieran decir, es un idioma impuesto. ujú, Entonces, no es que cuando tú le dices a una, en el caso que señalas, a una persona indígena que usó un nombre anglosajón, inglés, es decir, es lo mismo que usar un nombre español o demás, porque ninguno de los dos son sus idiomas, digamos. Es decir, y no es una cuestión aspiracional como tal, es hay muchas razones, pero a mí me parece irrelevante realmente cuestionar hasta el nombre de los hijos y ujú, de las hijas de las personas indígenas por el hecho de ponerle un nombre inglés, es decir, eso es racista y ujú, porque nadie le cuestiona a estos señores cuando los colocan. Ellos sí tienen derecho a hacerlo, pero una persona indígena o una persona afrodescendiente no podría hacerlo. Es decir, ujú, la verdad, ese punto yo no lo logro entender. Y me parece violento, ¿no? Es decir, sí, fue muy violento el que se burlaran de los nombres de sus hijos, de ujú, sus hijas, que los cuestionaran, que además asumieran que el objetivo era parecerse a ellos, porque cuando ellos hablan de ujú, personas blancas, están siendo autorreferenciales. ujú, Entonces, eso es grave, eso es sí, racista. Y hacerlo en televisión, en señal abierta, es sumamente peligroso, ujú, porque ese tipo de argumentos es el que vas a poder encontrar incluso en el colegio. Un niño que haya escuchado eso y que su amigo se llame Arnold y que sea de padres indígenas, ¿qué puede decirle a ese compañero? ¿No? ujú, Puede burlarse sin ningún problema. Yo ujú, de verdad me quedé bastante impactada con ese tipo de planteamientos y bueno, yo allí no le daría más, ¿no? No le daría más que eso, que es una total ignorancia, una falta de empatía, además que se dio información falsa diciendo que el 90% de peruanos son mestizos, es totalmente ujú, falsa, ¿no? Hay más del 20%
de personas que se autoidentifican indígenas, hay cerca de 4% que nos hemos autoidentificado afroperuanos, y no es, no es la proporcionalidad que comentaba en esa entrevista Rospigliosi, ¿no? Y además, el número no es lo que debe determinar el respeto de derechos. Es decir, puede haber 1% de personas indígenas y ese 1% de personas indígenas debe tener garantizados sus derechos, ¿no? Y no debe ser obligado a cumplir patrones occidentales blancos para ser aceptado y para ser respetado. Entonces, cuando hablamos nosotros de derechos humanos, todas las personas tienen derecho a haber garantizado sus derechos, ¿no? Sí, Es, pienso con esto que comentaba sobre el tema de los nombres, como cuando se nos permite o no se nos permiten ciertas cosas en algunos espacios y en otros no, ¿no? Es como cuando vamos de viaje, por ejemplo, como, ay, qué linda la pollera, qué lindo el color, qué lindo el nombre en quechua, o en fin, ¿no? O las trenzas, por ejemplo, afro, que también todavía hay un tema ahí que algunas personas no terminan de comprenderlo, el tema de la apropiación cultural, ¿no? Es como, ay, qué bonito, no sé qué, me hago la trenza, me compro mi pollera de adorno, no sé qué. Pero si veo a personas que realmente su vestimenta es esta y están caminando por una calle normal, qué sé yo, que no sea su territorio, o bueno, su lugar de origen, perdón, les decimos, ay, no, acá no. No es como, acá no puedes hablar quechua, acá no puedes vestirte así, acá no puedes hablar de esta forma o no puedes usar, o el tema, por ejemplo, del cabello, había leído que también era todo un tema con la población afro, ¿no? Ahí tú nos contarás un poquito, solamente estoy diciendo lo que había leído como de que a veces se les prohibía como, o se les había dicho como, peínate, arréglate el cabello, así no vengas al trabajo, ¿no? Y ha sido como todo un proceso de lucha también, ¿no? Entonces, como cuando estas personas se ven con la autoridad de decirnos incluso hasta qué nombre usar o qué nombre no usar, ¿no? Dónde sí vestir, de qué forma, ¿no? Entonces, como a mí también me parece como súper violento esto, porque nuevamente es una demostración de que ellas son quienes tienen el poder, finalmente. claro. Y además somos nosotros, los otros, porque ellos son y nosotros, Exacto. los otros, ¿no? Los otros son los indígenas, los otros son los Ujú, afroperuanos, los afrodescendientes, ellos son los otros. Ellos tienen que adaptarse a lo que yo, blanco, quiero y debo y concibo el mundo, a como yo ujú, concibo el mundo. Eso es violento, eso es racista, y pienso que es importante que nosotras y en todos los espacios donde estemos planteemos el hecho de que históricamente a la población afrodescendiente y también a la población indígena se nos ha deshumanizado, ¿no? Es decir, ujú, el decir indio es un término deshumanizante. Decir negro es un término esclavista, deshumanizante, que si bien es cierto, desde el movimiento afrodescendiente se ha reivindicado, ¿no? Se ha reivindicado y nos hemos apropiado del término y ha habido corrientes afroamericanas planteando lo negro es bello, sigue siendo un término esclavista y no me ujú, puedes obligar a mí a autoidentificarme como negra si yo te estoy planteando mi presencia como sujeta de derechos, como una sujeta afrodescendiente. Porque ujú, yo prefiero y asumo como posición política el reconocerme como hija de africanos y africanas, como descendiente de africanos y africanas, porque es importante plantear esa conexión con África para plantear también un reconocimiento y una valoración que nos ha sido negada, porque históricamente nos colocaron a lo largo de todo este proceso como esclavos en una posición pasiva. Y yo te digo, no fuimos esclavos, ¿no? Fuimos
sujetos y sujetas libres esclavizadas, que es distinto. Entonces, es este tipo de discurso y esta posición no es gratuita, no es que a mí se me ocurrió y que yo niego mi negritud, entre comillas, ¿no? No, que niego que tengo la piel oscura, que tengo el cabello afro, no es una negación, es una posición política que te está diciendo que no soy solamente un color de piel y que no voy a permitir que tú, blanco, sigas diciéndome cómo debo nombrarme y cómo debo posicionarme en el mundo para que tú estés contento o estés contenta. Entonces, eso es importante decirlo. Y el plantearlo así para muchos ya es resentimiento, es decir, no, es decir, yo te digo esto y me dice, wow, está resentida. No, estoy hablándote de la historia, estoy hablándote de lo que necesitamos como pueblo, nosotras y nosotros y nosotres, para finalmente construir hacia el futuro, para seguir trabajando, para seguir planteando igualdad de oportunidades y que no sigamos estando relegados a posiciones de subordinación y a posiciones de exclusión. Entonces, eso es necesario. Y si quieres hablar de racismo en espacios distintos, tienes que hablar con las personas que también son afectadas por el racismo. Y no debes plantearlo solamente como experiencia o como testimonio, sino como conocimiento, porque eso también es bien marcado, ¿no? Los que conocen y analizan, ¿no? Los que conocen y analizan el racismo son blancos, porque son los que estudian el racismo. Pero también hay conocimiento dentro de los propios pueblos indígenas, dentro de los propios pueblos afrodescendientes, ¿no? Que tienen que ser reconocidos y que tienen que ser valorados, porque la academia también es racista, ¿no? También tiene una mirada blanca de lo que es el aprendizaje y el conocimiento. Y eso es algo de lo que no se habla mucho, pero que también podemos hablar, discutir para generar cambios, ¿no? Sí, como la colonialidad del saber, ¿no? Claro. Yo estos, no sé, tal vez los últimos 2 años me he venido cuestionando mucho cómo es que yo veo la educación también, porque dentro de mi familia, mi generación es la primera en recibir educación superior. Antes de nosotras, digo nosotros porque somos 3 hermanas y bueno, mis primas y primos que también recibieron educación superior antes, solamente habían estudiado primaria, secundaria, mis Igual. abuelos y abuelas íbamos hacia atrás menos, ¿no? Y dentro de mi familia se valora mucho la educación, ¿no? De hecho, había mensajes muy explícitos de tienes que estudiar porque te estoy dando lo que a mí no me dieron, ¿no? Sí. Esto, entonces estudia, es como la mejor herencia que te voy a dejar, en fin, ¿no? Y siempre se apoyó mucho la educación, pero también analizando un poco era como una forma de, obviamente, de salir de la pobreza, pero también como de acercarme a la blanquitud, creo yo, como este tema como de acercarte y ser una persona diferente, ¿no? Incluso la forma de hablar, recuerdo que muchas palabras que decíamos antes en mi familia yo las he ido dejando y recién hace poco como dije, me gustaría recuperar algunas palabras, ¿no? Hay palabras, hay términos de Chiclayo, por ejemplo, que ahora no digo, de Piura también, ¿no? Y es porque igual dentro de los contextos en los que he ido como integrándome, a veces se hacían comentarios. Si bien eran como entre broma, de bien intencionados, también hay cierta burla hacia los acentos, ¿no? Como de, ay, Claro. a ver, habla como chiclayano, a ver, habla como piurano, ¿no? Ay, así hablan, ¿no? Entonces como, y en un momento puede ser gracioso porque sí, pues hablas así, ¿no? Pero después, no, porque si eso se sostiene, ya, como que te anulan un poco como persona y con todo lo que estás entregando, lo que vayas a hacer ahí, sino que la atención se centra en que, el chiclayano, la pirana, no sé qué, ¿no? Entonces,
Eso, pero regresando, me fui un poco, pero regresando a lo de la colonialidad del saber, como claro, cómo hacemos esta separación también, ¿no? Pienso mucho en, por ejemplo, los artistas y los artesanos, ¿no? Es como, Claro, en ambos hay saber, pero ¿cuál es la diferencia, no? Que algunas personas pasaron por la academia, tal vez, esa sería la diferencia, o sería la diferencia el lugar de origen, ¿dónde está la diferencia, no? ¿Cómo es que vamos clasificando esto, no? Y cómo también, y ahí el tema, por ejemplo, de la apropiación, ¿no? La apropiación de saberes, cómo es que algunas cosas, algunas prácticas, saberes ancestrales han sido tomados, llevados a otros contextos y se ha empezado a monetizar sobre esto, ¿no? Incluso, diría yo, hasta distorsionándose como la idea o el sentir original o la intención original de este saber, ¿no? Y también como esto, sacado de su contexto de origen, llega a tener un precio elevado, ¿no? ¿Cómo es que si una persona blanca es la que te hace, por ejemplo, recuerdo esto que hacían en mi casa como ventosa le llamaban, como que te sacan con unos vasos calientes para sacarte el ah, frío o curarte de algunos dolores. Y lo vi una vez en unas, no sé dónde, pero creo que fue en televisión, como que Thalía se hacía esto y le cobraban no sé cuántos dólares por hacerle esto, ¿no? Y esta es una práctica que se hacía en mi familia hace muchos años. Y bueno, nadie te cobraba nada porque era la curandera del lugar, ¿no? Pero como esto, practicado por personas blancas, cuesta un montón, ¿no? Y este saber no es propio de esta persona, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos valorando todo esto, ¿no? sí, y allí, bueno, yo en el caso de la educación me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Yo fui la Ujú, primera en estar en la universidad de mi familia, de toda mi familia extendida incluso, ¿no? De parte de ujú, padre, de parte de madre, ujú, y era muy claro para mí desde niña que yo tenía que estudiar, que yo tenía que estar en la universidad y que ujú, era la única manera de poder seguir en la vida. Es decir, es algo que yo ni siquiera había posibilidad de cuestionarlo, ¿no? ujú, De decir, quiero hacer otra cosa, ¿no? Y yo allí sí, yo soy, digamos, defensora de esa apuesta familiar, ujú, porque creo completamente. que es la que me ha permitido de alguna manera seguir mis sueños, porque yo tenía también Ujú, sueños vinculados al ámbito de las comunicaciones, al periodismo, me fue muy difícil, pero bueno, es lo que me ha permitido seguir. Y no ujú, es que a mí me parezca mal el hecho de que se apueste por la universidad o por estar en un proceso permanente de capacitación. Sin embargo, creo que es importante que haya también una valorización o valoración, mejor dicho, a otros conocimientos, ¿no? ujú, Que no sea el hecho de que yo fui a la universidad y otras personas como yo, afrodescendientes, no fueron, me coloque a mí en una posición de superioridad, porque sí ujú, creo que eso sí se está dando y se da en nuestros movimientos y en nuestras sí, comunidades. Y no hay que negarlo, es decir, sí, en nuestras comunidades afros, en nuestras comunidades indígenas, porque es precisamente a partir de todos estos mensajes que hemos recibido, ¿no? Y que nos ujú, lo hacen creer seguramente y que en algún momento lo creímos así. Pero me parece importante, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de plantear, te pongo el simple ejemplo de derechos de las mujeres, ¿no? ujú, Derechos de las mujeres y hablamos del derecho a decidir y hablamos del derecho al aborto. Yo he ido a eventos en los cuales las que hablan del aborto desde una mirada de investigación y análisis son mujeres blancas, mestizas, y las que van para dar el testimonio y son las que incluso tienen las prácticas abortivas a partir de sus propios conocimientos, son las que van a dar testimonio y no se les ujú, valora a partir de sus conocimientos. Eso es racista. ujú, A eso me refiero, eso es racista. A mí muchas veces me han invitado a eventos no, para hablar del racismo y quieren que yo dé testimonio de mi vida.
Y yo también he dicho, yo no vengo acá a contar mi vida para que ustedes la analicen. Yo vengo acá a plantear mi historia de vida para generar conocimiento a partir de eso. Y también te hablo desde el conocimiento que me dio la academia, pero que también me da mi experiencia de vida. Entonces, eso es importante y por eso en el ámbito de las comunicaciones es tan importante que haya una formación a los periodistas y a los comunicadores desde una perspectiva intercultural, pero también desde una perspectiva étnico-racial, perspectiva diferencial, para que entiendan la necesidad de plantear estas formas distintas de comunicar, diferentes a las tradicionales. Y cuando hablamos de estos aprovechamientos que hay a partir de nuestras experiencias y de nuestras culturas y manifestaciones culturales, sobre todo se da con poblaciones indígenas, creo, con las mujeres indígenas que trabajan tanto en sus telares, que trabajan tanto en sus comunidades y que acá le ponen 2 puntos y 2 puntos más, un medio color y lo venden al cuádruple de lo que no lo adquirieron en las comunidades. Eso es racista, eso es violento, eso es abusivo, eso es opresor. En el caso de las trenzas y del cabello afro, bueno, yo creo que es distinto ser una mujer blanca con el cabello, ¿no? Afro o con el cabello con trenzas a ser una mujer negra con el cabello afro. Es decir, hay diferencias. Y aquí también dentro de la propia comunidad tenemos que hablar del colorismo, ¿no? De quienes se acercan un poco a lo blanco son quienes van a tener mayores ventajas con respecto a las afrodescendientes que no nos acercamos para nada a lo blanco. También hay todo una gama de situaciones diversas. Entonces, eso también tiene que ser reconocido. Entonces, es muy amplio, ¿no? Es muy, muy Sí. amplio. Sí, 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 completamente amplio. Solo para aclarar mi idea de la educación, yo también defiendo muchísimo la educación. De hecho, no sé, si tuviera hijos o hijas, definitivamente la educación sería algo que está en mi top de prioridades. Pero era como más como los mensajes que recibía alrededor de la educación, no Sí, sí, como una mujer que esté educada va a poder estar con un mejor hombre, incluso, o sea, este era un mensaje específico que rondaba por mi familia de todas maneras, ¿no? Y esto, además de ser machista, también es clasista, ¿no? Entonces eso, ¿no? Como es que a veces el hecho de pasar por cierta, por educación, educación superior y todo lo que viene después, como te da cierto estatus y te hace sentir a veces como con la autoridad para tener ciertos saberes, ¿no? Que pueden verse o tú puedes creer que son superiores a otros, ¿no? Y de todas maneras, sí, también lo he sentido dentro de algunos espacios feministas, eh, donde a veces nos ponemos muy académicas, ¿no? Y es como, ay, es que la autora tal y no sé qué, sí, y si vemos la sí, mayoría de autoras son blancas, son mujeres blancas, ¿no? Europeas, norteamericanas, son muy pocas las latinoamericanas o peruanas incluso, ¿no? Que solemos leer, ¿no? Entonces, también de quiénes o quiénes son estas personas de quienes valoramos mucho más lo que dicen, de quienes compramos los textos, ¿no? O cuánto valoramos las conversaciones con personas que tal vez no pasaron por estudios superiores o no tienen estudios académicos, pero también tienen saberes y cuánto valoramos, ¿no? Porque a veces la conversación, por más que pretendamos que sea horizontal, no siempre es así, ¿no? Es como vamos, ay, ceñito, no sé qué, ¿no? Como cuando vas de viaje y conversamos justamente con Sonalito, está esto de estas prácticas de cuando las personas van de viaje y se acercan, ay, mamita, a ver, te apoyo con tu artesanía, o sea, que es como, o sea, es una persona tal como tú, incluso mayor que tú probablemente, y vas como con esto que para ti es muy tierno, pero no, porque infantiliza a la otra persona.
¿no? Y viene de un sentido de superioridad, de, yo voy a apoyar a esta persona, ¿no? Cuando en realidad no, es una transacción económica, la persona está produciendo, te está vendiendo y tú lo estás comprando, y eso es, ¿no? Entonces, claro, analizar como estas pequeñas cositas. Y me gustaría que vayamos justo, tú estabas empezando a hablar de esto de el quehacer periodístico, ¿no? Que es tan importante. Y algo que digo últimamente es como estoy aprendiendo a valorar mucho más de lo que valoraba mi carrera, porque siento que cada vez le encuentro como mucho más poder. Tiene muchísimo, muchísimo poder, y me sorprende que las personas todavía no terminen de ver cuánto es que nos pueden vender a través de los medios y cuánto sin saber les compramos, ¿no? Y funciona así el mundo, ¿no? Entonces es importante que podamos entenderlo, ¿no? Y justamente la responsabilidad que existe por parte de quienes ejercen periodismo y las perspectivas que deberían tener para poder comunicar son muchas, ¿no? Las que tú has mencionado. Y acá me gustaría mencionar y lo voy a leer tal cual como está para no perder nada de información, en este libro de Lorena Álvarez de Primero Muerta. Ella te menciona, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Que Sofía Carrillo señaló que la cobertura del caso de Avi en comparación al de Juanita, luego explicamos esto, fue diametralmente opuesta y resaltó como causas el racismo y el centralismo existentes cuando se trata de cubrir noticias. Y explica también, Avi era blanca, era guapa, Juanita era mestiza y vendía salchipollo. ¿Será que en los medios de comunicación predomina un sesgo inconsciente cuando se trata de cubrir feminicidios que salen de la capital? Entonces, es esta pregunta de los sesgos inconscientes en el quehacer periodístico y de la forma en la que se suelen presentar las noticias y la representación de la mujer, ¿lo vemos todavía? ¿Qué hacemos frente a esto? Sí, yo creo que hay necesidad de que los medios de comunicación tengan claro de que la historia no es única, que no hay solamente una fuente de información, que no hay solamente una manera y una forma de ser mujer. Sí creo que hay un centralismo, hay machismo, hay racismo en la manera como se abordan incluso los temas vinculados a violencia de género. Se tiene mucho más cuidado, ¿no? Con la identidad de la persona o incluso la manera como abordo el tema cuando estas son de una condición socioeconómica alta, cuando son blancas mestizas, cuando son limeñas, y hay diferencias clarísimas cuando hablamos de mujeres indígenas, rurales, de otras partes del país que no sean Lima. Entonces, hay una diferencia evidente en el abordaje del tema, de la problemática. Y en el caso de Avi y de Juanita me pareció sumamente gráfico, ¿no? Avi fue y tuvo una cobertura grandísima, ¿no? Además su rostro era el protagonista de las notas, ¿no? Graficaban las notas con su rostro, ponían los reportajes de televisión impresos, digitales, todo con su rostro. A Juanita, no, a Juanita la pusieron una vez y luego fue una noticia más, ¿no? En poco tiempo. Entonces, eso es racismo y eso es centralismo y es discriminación. Entonces, los medios de comunicación deberían entender que debemos tener mucho cuidado con esto, que nuestras prácticas y la manera como presentamos la noticia es como también la sociedad va a leer la misma, es como la sociedad va a plantear la importancia de un hecho con respecto al otro. Y esto no es justo y esto no tendría que ser así. Y me parece importante que al interior de los propios medios de comunicación se hagan análisis de este tipo, porque lamentablemente podemos indignarnos
por casos de feminicidio en los noticieros, pero no consideramos otros elementos. O podemos tener un medio de comunicación que hace su editorial, incluso en el noticiero, contra la violencia de género y feminicidios y el acoso y demás, y sigue el programa cómico o el programa de entretenimiento que cosifica a la mujer, que la culpabiliza, que la condena a partir de alguna práctica que no corresponde a lo que esta sociedad espera de las mujeres. Entonces, hay incoherencias y es cuando tú te das cuenta que es necesario plantear cambios en las estructuras. No solamente es, incluso en el tema racial, no es solamente que pongan a una conductora afro o a una conductora indígena y ya con eso decimos que es un medio antirracista o intercultural, ¿no? O inclusivo, palabra que a mí no me gusta, porque no es así. Nosotros tenemos que cambiar estructuras. El racismo es estructural y por tanto los cambios tienen que ser estructurales. Las desigualdades son estructurales a causa precisamente de la colonia y a todo lo que nos ha dejado esta etapa colonial. Y estas desigualdades estructurales necesitan respuestas, ¿no? Respuestas de cambios estructurales también. Entonces, hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación. Yo comparto contigo este compromiso y es por eso que creo que a lo largo de mi vida y de mi carrera, más allá de que sí, pues una tiene ofertas de todo tipo, ¿no? Y más, y es decir, recuerdo cuando me ofrecieron hablar de espectáculos y que podía hablar de todo y demás, y era como, a ver, uno tiene que saber el por qué decidió estar en un espacio, en una carrera, ¿no? Yo no tengo nada en contra de hablar del entretenimiento, del espectáculo, no tengo nada, nada en contra de eso. Lo que a mí me preocupa es que esto, lamentablemente, en la mayoría de casos está cargado de machismo, de racismo, de discriminación, y pues eso no va, ¿no? Eso no es negociable. Exacto. ¿Existe, Sofía, alguna normativa para regular esto en los medios? ¿O, sí? Sí, está ahí una normativa desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la Ley de Radio y Televisión. El Observatorio de Medios hace un seguimiento bien interesante en torno a las noticias que lamentablemente son discriminatorias o fomentan el machismo o no tienen un buen abordaje en cuanto a violencia de género, pero lo cierto es que es poco aplicable. Lo cierto es que los medios de comunicación no están tomando atención. Hay normativa insuficiente desde mi perspectiva, pero pues más allá de la ley y más allá de la norma, necesitamos cambiar mentalidades. Entonces, yo creo que los cambios normativos están bien, deben darse, pero necesitamos trabajar más al interno de los medios de comunicación, hablar con los periodistas, con las periodistas, decirles y motivar otro tipo de compromiso y quizá también es respuesta de que a nosotras, por lo menos a mí, no me han formado en la universidad precisamente en estos temas, ¿no? Yo, por lo menos no es que te hablaron de la perspectiva de género en las comunicaciones, de derechos humanos un poco, pero hasta allí. Entonces hay desconocimiento. Sin embargo, para un periodista y es injustificable decir que no sabe porque hay Es su trabajo saber. es su trabajo saber, no tiene que saber, pero bueno. Pero la realidad nos dice que no necesariamente es así. Sí, tal cual. Y pensaba en esto que también decías al inicio, como las personas que están en medios, ¿no? ¿Quiénes son? Son personas blancas con ciertas mentalidades y además detrás de quienes son la cara,
qué personas toman decisiones también, porque hay varios filtros, ¿no? Hombres, No es que hombres. las personas que vemos ahí son quienes toman absolutamente todas las decisiones. Pueden sí decir cosas propias, pero hay decisiones que se toman antes, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en las campañas publicitarias, ¿no? Por ejemplo, comentábamos con Sonali también sobre la campaña de Vic, de la casita típica puneña, que fue un desastre, y comentábamos como por cuántas personas pasó esa decisión, o sea, no solamente fue una mesa creativa y se aprobó y se hizo, sino que tuvo que pasar varios filtros. Y dentro de todos estos filtros no hubo nadie que dijera algo, no hubo nadie que le hizo ruido esa idea. Lo mismo con los medios, con cómo se narran las historias, con cómo se representa a las mujeres. También, ¿no? Por cuántos filtros pasa, quiénes lo prueban, ¿no? Siempre que pasan este tipo de cosas, yo me imagino como cómo habrá sido esa mesa creativa, ¿no? Alguien diciendo como, esto sería un exitazo, pongámoslo así, no sé qué, es como, Sí, ¿de pero dónde seguramente, surgen? pero me imagino esa Ujú, mesa, ¿no? ujú. Blanca, una mesa Sí, blanca, quizás privilegiada. lo más probable hombres, lo más probable heterosexual, lo más probable. Entonces, allí es que te das cuenta que en estas empresas también tienen que darse los cambios. Si tienes Ujú, solamente una forma o una manera de ser, ¿no? Si todos son blancos, si todos son hombres, si todos son heterosexuales o mujeres también blancas y heterosexuales, obviamente no van a tener este tipo de sensibilidad, de aprendizaje ujú, que te da el no ser parte de esa blanquitud, ¿no? Entonces, es ujú. necesario hacerlo. Tal cual. Sofía, llegamos ya, de hecho nos estamos pasando el tiempo, pero yo estoy así súper enganchada contigo. Siento que todavía nos queda mucho por conversar, sobre todo en relación al ejercicio periodístico. Habían ahí algunas cositas, pero estoy segura que nos vamos a encontrar en otro espacio y nada, seguir conversando. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Te extiendo la admiración total de todo el equipo de La Morada. Realmente te seguimos y valoramos mucho lo que tú comunicas a través de tus redes, los eventos donde participas también, ¿no? Muchas gracias por todo esto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y me gustaría, tal vez, si nos quieres dejar algún mensaje final, algo que quieras comentar, tal vez que esté quedando ahí pendiente, cuéntanos. Primero quería agradecer la paciencia y la oportunidad que me brinda La Morada de compartir experiencias, aprendizajes como una mujer afrodescendiente, activista y defensora de derechos humanos. Además, reitero mi compromiso de seguir trabajando para construir una mejor sociedad, reconociendo sin duda el trabajo que hicieron mis ancestras y mis ancestros, las personas que han iniciado en el activismo, no solamente en el Perú, sino en toda la región. Yo soy una mujer afrofeminista y me gusta decirlo de esa manera y siempre mi mensaje va a estar, digamos, con ese filtro. Es importante también decirlo, pues para que no se entienda o se pretenda de que yo quiero ocultar, ¿no? Alguna posición específica y clara en mi vida, sobre todo en el ejercicio periodístico, Ujú, pero me parece necesario sobre todo seguir apostando por una sociedad más igualitaria, sin discriminación, sin racismo, donde todas las personas tengamos la posibilidad de cumplir nuestros sueños, porque necesitamos cumplirlos, porque es justo, porque venimos al mundo para ser felices y pienso que no debemos estar relegados a esa posibilidad a partir de nuestra identidad étnico-racial, de nuestra orientación sexual, de nuestro género o por vivir una condición de discapacidad. Entonces, siento que esa es una responsabilidad que la asumo muy agradecida también con personas como ustedes que me siguen y que, bueno, ujú. están allí siempre. Y ya saben, estoy en mis redes sociales, en el Instagram, cualquier cosa me pueden escribir y estamos siempre atentos y Te atentas. encontramos en todas las redes como Sofía Carrillo.
Segarra, ¿no? Sofía Carrillo Segarra. Sofía Carrillo Segarra en el Instagram y en el Twitter Sofía Carrillo Z. Perfecto, ahí si todavía no siguen a Sofía Carrillo, que me parecería raro, tienen que seguirla, por favor, es el momento. Muchas gracias, Sofía, por todo el conocimiento que has compartido hoy conmigo, con las personas que nos escuchan, y como siempre al cierre de cada episodio les comentamos a las personas que nos escuchan, muchos de nuestros programas que trabajamos desde La Morada son autofinanciados, y una forma de autofinanciarlos es vendiendo nuestros cuadernitos y nuestras agendas de La Morada. Encuentran toda la información en nuestras redes sociales. Estos cuadernos específicamente nos sirven para cubrir el programa Fibras, que es un programa orientado a desarrollar habilidades digitales y de emprendimiento con mujeres inicialmente artesanas, pero ahora también para la segunda corte de fibras vamos a incluir a mujeres emprendedoras. El año pasado lo trabajamos con mujeres de 7 regiones del país. Esperamos que este año sea aún más amplia para poder compartir estos espacios de conocimiento y desarrollo, ¿no? Así que nada, encuentren esta información, apóyennos, también nos apoyan compartiendo en nuestras redes. Estamos en Facebook como lamorada.la y en Instagram como lamorada.peru. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y que estén muy bien.